Solo creer, solo creer, todo es posible. Solo Señor, creo en ti. Señor, creo en ti. Todo es posible. Señor, creo en ti. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Gracias a Dios que Él nos da la salud para proseguir con nuestro trabajo. Vamos a leer Daniel capítulo 9, verso 20 al 24. En medio de la Biblia está Isaías, Jeremías, Ezequiel y luego Daniel. Capítulo 9, verso 20 al 24. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo: Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. Padre, en esta hora nos acercamos a ti y te damos gracias, Dios, por la vida y la salud que tú nos das y la fuerza que nos permites para seguirte sirviendo, Dios. Hemos alabado tu nombre, Padre. Tu pueblo ha manifestado su gratitud en alabanzas y ahora nos disponemos a meditar en tu palabra. Te ruego que nos des también sabiduría y entendimiento
para poder hablarla, Señor, y tu pueblo para poder oírla conforme a tu voluntad. Y también, Señor, que nuestros corazones sean enternecidos con tu palabra y puedan recibir tu palabra, Dios. Revélanos al corazón tu verdad. Padre, nos ponemos en tus manos. En el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a proseguir ahora con el mismo mensaje, pero con otro tema que da continuidad al mensaje, el sextuplo propósito de la vista del ángel Gabriel a Daniel, el sextuplo propósito. Y sean 6 propósitos por el cual el ángel Gabriel vino a Daniel para mostrarle las cosas. Entonces, ya vimos el mensaje anterior de las instrucciones del ángel Gabriel a Daniel, y ese mensaje culmina con el principio de este otro mensaje porque es otra predicación, pero es el tema general, son las 70 semanas de Daniel. Y dice el hermano Branham, claro, uno está estudiando, pues no le hace que esté uno enfermo o algo, de todas maneras uno debe cumplir su trabajo, que es escudriñar. El trabajo no es nada más pararse aquí y hablar, sino con anterioridad uno debe ocupar tiempo para escudriñar el mensaje, escudriñar la palabra de Dios, porque ese es nuestro trabajo. Yo le digo a mi esposa, cuando llegamos al templo, yo estoy llegando a mi trabajo. Amén. Yo estoy llegando a mi trabajo y debo cumplir con él. No le hace que esté enfermo. El viernes vine, pero sí me sentía muy debilitado, pero pues Dios nos da fuerzas. Pudimos ir a ver a un médico amigo, el doctor Gerardo, y ya me dio una checada y una pavorosa inyección. Pues todo fuera como eso, para estar bien, pues lo hacemos. Se trata de estar bien, para servir a Dios, para no fallar en nuestro trabajo. Y siempre pues procuro venir y estar temprano, porque yo vengo a mi trabajo. Ustedes vienen al culto y con excepción de diáconos, pues ustedes vienen a disfrutar, cantar, oír, pero los que tenemos un oficio en la iglesia, pues venimos a nuestro trabajo en el Señor. Para mí, pues un trabajo de 24 horas. Amén. Entonces yo para cuando me paro aquí, pues yo ya estudié, hice todo lo que tengo que hacer antes de venir y pararme aquí. Uso horas para leer y para estudiar y orando a Dios para captar el pensamiento, el sentir, el espíritu
del profeta para poder ser fieles a lo que él habló, a lo que él dijo, porque el mensaje no es un cuaderno que te aprendes de memoria y lo dices. Es algo que tienes que escudriñar y alcanzar, pues, aunque sea una migaja de ese espíritu que inspiró la palabra de Dios. Tienes que adentrarte al espíritu del mensaje para poder entenderlo y poder hablarlo con seguridad. Ese es al menos mi trabajo y debe de ser el trabajo de cada predicador. Debe leer, pero no solo leer, escudriñar y orar hasta llegar, aunque sea a tocar o a ser tocado por ese espíritu que inspiró al profeta, el Espíritu Santo. Y pues eso estamos tratando de hacer siempre, al menos por mi parte, siempre tratando de alcanzar y tocar el sentir, el espíritu del profeta que habló estas palabras en el nombre del Señor. Entonces, el viernes sí estaba debilitado por la tos, por congestionamiento de los bronquios, pero ahora pues aquí estamos. Pero yo, aunque esté con calentura, pues yo me levanto muy temprano a leer, antes de que amanezca. Siempre es mi costumbre, antes de que amanezca, como es la costumbre de muchos de ustedes, pues se levantan antes de que amanezca, pues para irse a su trabajo, para prepararse, etcétera. Y eso es lo que hago yo muy temprano. Ni grillos se oyen cantar ahí en la casa, no hay grillos. Hasta ahorita todavía no aparecen. Entonces, pues le agradezco a Dios que me conceda esta mañana poder hacer algo que siempre ha sido un deleite, exponer la palabra de Dios. Entonces, vamos a iniciar pues con este título o subtítulo, como usted lo quiera llamar, pero el tema general es las 70 semanas de Daniel. Y aquí el hermano Branham pues empieza a hablar de ese sextuplo propósito, o sea, 6 propósitos para que me lo entiendan. 6 propósitos de la visita de Gabriel a Daniel, donde expone el hermano Branham todo el trato de Dios con Israel desde los tiempos de Nabucodonosor. Y pues todavía quedan, creo la otra vez sacamos cuentas, serán 400, ¿qué? 490 años. Y esas semanas o esos años encerrados en esas 70 semanas, pues empezarían a contar desde el tiempo en que se diera la orden en Babilonia, que el rey diera la orden para que regresaran a su tierra los hebreos, los judíos, y fueran a reconstruir Jerusalén, que estaba pues destruida. Y nosotros encontramos profetas menores, así le llaman, profetas menores, pero no en cantidad o en calidad, porque es el mismo Espíritu Santo,
y como Esdras, Nehemías y otros, Ageo creo también, pues eran los que llevaban las órdenes para reedificar la ciudad, y desde allí empezarían a contar los 490 años. Entonces, para cuando vino el Señor Jesús, solo restaba una semana de Dios tratar con Israel. Y la semana contaba cada día por un año, 7 días, 7 años. Y con el Señor Jesús trató Dios con Israel por 3 años y medio. Su ministerio empezó como a los 30 años. Él ya estaba listo para actuar en esa relación de Dios con los judíos. Pero a la mitad de la semana, como estaba dicho por el profeta Daniel, o más bien por el ángel Gabriel, que a la mitad de la semana pues sacrificarían al Mesías. Y así lo hicieron. A los 3 años y medio de su ministerio, la vida del Mesías fue truncada. Fue cumplido el propósito de Dios. Entonces, el trato de Dios con los judíos, en su última fase de estas 70 semanas, pues solo son 3 años y medio que le restan a Israel para que Dios se manifieste, se revele a ellos, se presente a ellos. Les estoy hablando en términos muy generales, muy condensado, mejor dicho, pero todo tiene una historia y todo tiene un propósito. Y andaba yo buscando en todas las concordancias donde dice que Israel nacería en un día como una nación. Como una nación nacería, sería salva, sería libre de sus pecados, libre de su prevaricación, que serían restaurados como una nación y tendrían ese encuentro con su Mesías. Pues es en el mismo libro de Jeremías, creo, donde más adelante lo explica el profeta, donde Dios preguntó: ¿nacerá una nación, la tierra dará a luz una nación en un día? Preguntó Dios. Y entonces les dijo que Israel pues sería restaurada, que sí es posible que una nación nazca en un día. Está en el profeta Jeremías. Ya lo leí todo, porque está uno obligado a hacerlo. Entonces, obligado porque pues tu trabajo de predicador te obliga a escudriñar, te obliga a tomar de primera mano la razón de las palabras de un profeta. Amén. El profeta nunca habla fuera de la Escritura. Quizás nunca use las mismas palabras,
pero sí expresa el mismo concepto. Amén. Entonces, el hermano Branham, y van a ver ustedes que esto es maravilloso y que esto que estamos viendo, pues es para estudiantes de escuela bíblica. Ustedes lo están recibiendo todo, ustedes y sus hijos y nosotros. Pero estos mensajes en realidad, pues son para la novia del Señor, pero son mensajes que muy rara vez se van a oír en alguna iglesia denominacional. Y ustedes lo oyen, lo reciben a manos llenas. Digo a manos llenas, a lo mejor un poco raquíticas por el hombre que les habla, pero el hombre que les habla es un apasionado de la palabra de Dios, de lo que han dicho los profetas, y siempre buscando, tratando para ver qué dice de nosotros. Amén. Entonces, por eso no llevo prisa para terminarlo. No quiero dárselos así como leo y ya, porque hasta un predicador denominacional le costaría mucho trabajo entender lo que dice un profeta. A nosotros no nos cuesta mucho trabajo, porque hemos sido alimentados con el mensaje de un profeta. Cuando menos, pues ya casi 44 años, yo creo 46, esta iglesia ha sido alimentada con el mensaje del profeta y no interpretaciones particulares, no revelaciones personales, sino con lo que es la revelación de Dios, el mensaje de la hora, dicha por un profeta que brotó de la misma Biblia para ser o habitar en un hombre, pero el profeta y su mensaje son una sola cosa. Amén. El profeta y su mensaje son lo mismo. Se los digo porque son palabras que el hermano Branham dijo, refiriéndose a los profetas de la Biblia. No iba a decir yo soy ese, pero él así lo explicó. Y por sus obras, sus hechos, sabemos que él fue un profeta, que en 2000 años no existe ni en la historia, ni en la historia secular, ni en la historia religiosa, no existe un hombre de la talla del hermano William Marion Branham. Y no somos adoradores de un hombre, porque entonces seríamos adoradores de Pablo, de Pedro, de Juan, de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Zacarías. No, creemos a los profetas de Dios. Amén. Y que sabemos que están prometidos en la palabra de Dios. Para la iglesia gentil estaba prometido este profeta de la misma talla que cualquier profeta hebreo. Amén. Sin exagerar, de la misma talla, un poquito menos, de la misma talla del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Jesucristo. Hijo del Hombre se refiere a un profeta. Amén. A un profeta, un hombre profeta. Entonces lo que estuvo en William Branham fue la manifestación
del Hijo del Hombre. Hijo del Hombre es la revelación de Dios a los hombres a través de su palabra. Amén. Por eso Jesús decía: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él era la revelación de ese Dios Espíritu que nadie jamás ha visto. Solo a Moisés se le fue permitido ver las espaldas de ese gran Dios que es Espíritu, pero su rostro nadie jamás lo ha visto. Pero si alguno llega a conocer a Jesucristo, pues llega a conocer el rostro, el cuerpo de su manifestación, porque Él fue la revelación del Dios invisible. Revelar quiere decir mostrar, enseñar, dar a conocer. Eso es lo que significa la palabra revelar. Entonces, lo que estuvo en la persona de William Branham, y de acuerdo a las Escrituras y las propias palabras del Hijo del Hombre, que fue Jesucristo, lo que estuvo en William Branham fue la manifestación del Hijo del Hombre, la revelación de la palabra de Dios en un hombre. Por eso cuando le preguntaron, ¿es William Branham el Hijo del Hombre? No, dice, William Branham es el hijo de un hombre. Porque el título de Hijo del Hombre es un título exclusivo del Señor Jesucristo. Pero sí, la manifestación del Hijo del Hombre estuvo en William Branham, revelando al Padre en Jesucristo. Y ahora en William Branham, esa manifestación revelando los hechos y las obras del Señor Jesucristo, trayéndolas a luz, resucitando esa manifestación antigua de hace 2000 años. Por eso muchos lo confundieron con la persona del Señor Jesucristo. Miles de personas se acercaban para tocar su saco viejo y agujerado que traía. Se acercaban solo para tocarlo y ser sanos. Y hasta creyentes fieles llegaron a confundirse con su persona. Dijeron, este es el Señor Jesucristo. Sus hechos, sus obras, innegables. Pero Él dijo, no son mis obras, son las obras del que está adentro. ¿Qué era lo que estaba adentro? La manifestación del Hijo del Hombre. Por eso Él podía discernir el pasado, el presente y el futuro de cualquier persona, si Dios quería que Él lo hiciera. Amén. Entonces, dice el hermano Branham que el ángel Gabriel fue un ángel, o es un ángel, que siempre fue enviado a la iglesia judía. Nos dimos cuenta que mientras él estaba en oración, Daniel, un ángel poderoso vino del cielo
¿Puede alguno de ustedes decir su nombre? ¿Quién fue? Gabriel. Sería vergonzoso para mí que no lo supieran, si hemos estado hablando de él por muchos días. Bueno, un ángel poderoso. La congregación también le contestó al profeta Gabriel. Quiere decir que estaban poniendo atención. Gabriel. Y él es el ángel para la iglesia judía. ¿Cuántos saben eso? Bueno, ahora lo sabemos porque estamos tratando de él, pero no lo sabían. Pero él era el ángel para la iglesia judía. En todas partes es Gabriel. Gabriel es el mensajero a la iglesia judía. Él vino a María. Él vino a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que era sacerdote. El ángel Gabriel vino a él para anunciarle qué clase de hombre era ese que iba a nacer. Y como de pronto Zacarías pues lo asaltó la duda y esas cosas, el ángel Gabriel le dijo: quedarás mudo hasta que el niño nazca. ¿Quién fue Juan? El precursor del Mesías, el que habría de venir primero antes que el Mesías y ser pues un anunciador, un precursor, anunciando esa venida. Amén. Y en cuanto a la carne, pues eran primos, aunque sabemos que Jesús no fue de sangre judía ni de sangre gentil. Fue la creación de Dios en él, el primogénito de toda creación. Amén. Fue sangre de Dios creada, la palabra haciéndose carne y sangre en el vientre de María. Amén. Pero eran parientes en ese concepto natural. Eran, ¿qué? Primos. Y Zacarías no pudo hablar, quedó mudo. Pero el ángel le dijo: cuando nazca, tú le pondrás por nombre Juan. Y quedó mudo. Y cuando nació el bebé, Juan el Bautista, que nadie se imaginó el final terrible que tendría. Aquel bebito que acababa de nacer, el precursor del Mesías, moriría decapitado, pero no sin antes presentar al sacrificio por los pecados. Amén. Por eso cuando lo vio bajar por la ladera del río, él con los ojos de profeta fue criado en el desierto, no con las comodidades que ahora tenemos y que nos hacen más chocantes y más fastidiosos y más presumidos. Juan fue llevado al desierto por el Señor para instruirlo. Se lo llevó a su academia, el desierto. Pero allá en el desierto le dijo: sobre quien veas
descender el Espíritu y que permanece en él, ese es. Y un día lo vio Juan bajando por la ribera del Jordán, y sus ojos de profeta pudieron reconocer quién era ese santo ser. Y le dijo a la multitud que estaba frente a él, le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Amén. Él vino solamente para ser una voz en el desierto. Quería decir eso, que no muchos creerían su mensaje, pero había un remanente preparado por Dios, elegido por Dios. Entre esos hebreos, esos judíos, había un pequeño grupo, el remanente. Siempre se le llama el remanente lo que queda de una gran multitud o de miles de gentes. El remanente puede ser de 10 o de 20 o de 5. Esos fueron los que creyeron el mensaje de Juan. Y ya hemos visto que hasta algunos alguaciles creyeron. ¿Qué haremos y qué hacemos ahora? Cuando fueron bautizados, le dijo: pues váyanse y no cobren de más, no pidan de más, o sea, dejen ese mal vivir, hagan obras dignas de arrepentimiento. Pues yo no sé, pero yo estoy emocionado. No se preocupen, esto no es nada para como andaba el viernes. Entonces, fue Gabriel, el ángel, que habló a Zacarías. Y cuando le preguntaron cuando nació, ¿cómo se va a llamar? Porque no podía hablar, pero no estaba sordo. ¿Cómo se va a llamar? Y pidió una tablilla para escribir: Juan, porque así le dijo el ángel Gabriel. Digo: ¿y por qué? Dice: ¿por qué Juan? Si en tu familia no hay ni un Juan. Y allí Dios le volvió el habla. Amén. Porque el ángel del Señor le había hablado, le había dicho que le pusiera Juan. Y con María también fue el ángel Gabriel, que le dijo que ella quedaría encinta por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Esa es una de las razones que no creemos en una Trinidad. Solo hay un Espíritu Santo. Ese es Dios, Espíritu. Y ese Espíritu Santo, no hay dos Espíritus Santos o 3 Espíritus Santos formando un solo Dios. No, es religión católica romana. Solo hay un Dios verdadero. Oye, Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Usted jamás podrá hacer creer a un verdadero judío que Dios es 3 personas. Eso es blasfemia, porque ellos fueron enseñados por Dios, por un profeta, por Moisés. Entonces Gabriel le dijo: el santo ser que nacerá es porque el Espíritu del Señor hará sombra sobre ti, estará sobre ti. Amén.
y formará en tu vientre ese santo ser. Lo mismo fue y le dijo a José. José pensaba que María lo había engañado. Entonces, en José el ángel Gabriel se le apareció en sueños, según el testimonio de José, y le dijo: no temas en tomar a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Cómo le va a ser un trinitario? Si la Biblia dice que el Espíritu Santo es el Padre de ese ser, de ese templo de carne y hueso, con forma humana, porque Dios también hizo al primer hombre en la forma de Dios, en la imagen y semejanza de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo le van a hacer si le dan a Jesús dos padres? Si, como ellos dicen que son tres personas, el Padre entonces es una persona y el Espíritu Santo es otra persona. Pues ¿cuál de los dos es el Padre? La Biblia dice que el Espíritu Santo lo engendró. Y cuando él oraba a Dios, oraba al Padre. ¿A quién oraba entonces? Dios es espíritu. Y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. La carne y hueso fue el espíritu creador que hizo al primer hombre del polvo de la tierra. En este segundo Adán no usó ningún elemento químico. Eso fue la palabra que se hizo carne y sangre en el vientre de María. Era el templo de Dios, era la casa de Dios y sigue siendo el templo de Dios. Por eso Jesús decía con facilidad: pues el que me ha visto a mí, pues ha visto al Padre. Yo procedo del Padre. Esa carne, ese hueso, esa sangre, yo procedo del Padre. En verdad, Él era el cuerpo visible de Dios. Como usted y yo que somos espíritu, pero se nos fue dado un cuerpo visible de carne y hueso, pero por el pecado se hizo mortal. Amén. Se hizo mortal. Entonces, pues me estoy extendiendo mucho, pero ¿qué tiene? Pues estamos aprendiendo cosas que posiblemente usted no las oiga en otra parte, solo en el mensaje del profeta. Amén. En preguntas y respuestas, de los primeros preguntas y respuestas sobre el Génesis y eso, ahí abunda el profeta hablando de muchas cosas. Y de ahí me nutro para podérselas explicar a ustedes. Entonces, el ángel Gabriel siempre fue un ángel para ser enviado a la iglesia judía. Amén. Y mientras Daniel estudiaba las Escrituras, él estaba interesado en la escritura del último profeta para él, con promesa para Israel, promesa inmediata
y también promesas para un futuro, para Él muy lejano, para nosotros muy cercano ahora. El profeta Jeremías, porque en verdad los profetas que hablan acerca de profecías, de cosas futuras que han de suceder con Israel, pues son Isaías, Jeremías, Ezequiel, Zacarías, Joel. Son los profetas que hablan del futuro que vendrá sobre Israel. Si no, usted vea las escrituras. Y eso encontrará. Si usted nunca ha leído toda la Biblia, empiécela a leer para su propio bien y para nutrir su propia alma y su propio espíritu. Sumérjase en el gran océano de la palabra. Le aseguro que no se terminará el agua. Como ni siquiera un tiburón podría agotar el agua del océano. Así somos nosotros cuando nos sumergimos en el mar de la palabra de Dios. Y es bello, es hermoso, es otra dimensión. Es volver no a lo viejo, es volver a lo que nunca envejece. Es volver a la eternidad. Amén. Que la Biblia no es un libro viejo, es un libro nuevo cada día. Amén. Daniel leyó el mismo profeta que nosotros leemos ahora, Jeremías. Eso era lo que estaba él leyendo y se dio cuenta que los 70 años, para ellos eran 70 años de cautiverio, ya le quedaban solo 2 años. Y él preguntó al ángel por eso, por una cosa pequeña, dice el profeta. Pero Dios, a través del ángel Gabriel, le expuso a Daniel todo el tiempo que Dios iba a tratar con su pueblo, que eran los hebreos, y con la santa ciudad, que no era Babilonia, era Jerusalén. Le reveló todo, el tiempo exacto que le quedaba de Dios tratar con los hebreos. Y por eso nos damos cuenta que solo restan 3 años y medio. Y no me quiero adelantar. Y déjenme seguirles leyendo un poquito. Amén. Entonces, sabemos que Daniel, como él, también se dio cuenta que estaba en el tiempo del fin, el fin de su cautiverio. Nosotros también, dice el profeta, nos damos cuenta que estamos en el tiempo del fin. ¿Y cómo deberíamos los predicadores voltear nuestros rostros hacia la pared y orar a Dios y gemir y clamar? Si no lo hacemos es porque somos inconscientes de lo que estamos viviendo, del tiempo que nos está tocando vivir. No hay preocupación. Uno sí se preocupa, el pastor, ¿por qué no viene este? ¿Por qué no vienen aquellos? ¿Qué no les importan sus hijos? No les importa dejar a los hijos afuera cuando deberían de estar adentro.
¿Qué pasa, Dios? Con la indiferencia, con la indolencia de tu pueblo. Haz algo por nosotros. Despierta nuestros adormecidos espíritus. Si no, para cuando acordemos, nos pasará lo que a Israel en Egipto. Para cuando acordaron, dice el profeta, ellos y Egipto eran lo mismo. Y si ustedes como padres y yo como padres, si nos apartamos del camino de Dios, si lo único que ellos ven en nosotros no es el fervor cristiano, sino una indolencia, ellos crecerán pensando que es una religión más. Y cuando acordamos, nuestros hijos empiezan a verse como el mundo, a hablar como el mundo, practicar las cosas del mundo. Y ojalá nunca descubran que alguno de sus hijos le digan: ya saliste del closet. ¡Qué infamia! La de los padres al descuidar las cosas de Dios y no preocuparles por traerlos a la casa de Dios, para cuando ustedes acuerden, sus hijos, sus hijas vivirán como Egipto, porque así le pasó a Israel. Amén. Estaban fuera de la tierra prometida. Dios tuvo que mandarles un profeta para rescatarlos, para sacarlos, para llevarlos al desierto, para que el desierto se tragara a tanto padre irresponsable y a tantos líderes falsos, como fue Datán, Abiram, Coré, que se los tragó vivos la tierra, con todo y familia. No merecían el peregrinaje, ni siquiera el peregrinar en las calamidades de un desierto, aunque Dios tenía cuidado de ellos, porque de día les daba pan de ángeles, que era el maná, y que todas las mañanas tenían que levantarse a recogerlo. Milagrosamente llovía del cielo, y la Biblia dice era pan de ángeles. Pues muchos viejos de los que salieron de Egipto, aunque comieron pan de ángeles, como quiera se los tragó el desierto. No eran dignos de entrar a la tierra de promesa. Y también bebieron de la misma roca que era Cristo, que milagrosamente estaba siempre fuera del campamento, para que ellos fueran a recoger agua para sus necesidades. Muchos bebieron de la roca que era Cristo, y aún así, por indolencia, por rebeldía, perecieron calcinados en el desierto. Todos fueron cobijados y bautizados en la nube. Amén. Dios era una nube de día para protegerlos del candente sol, pero de noche, a medida que iba anocheciendo, esa nube se venía poniendo como una gran luz sobre el campamento de Israel. Y muchos estuvieron bajo esa luz, bajo esa sombra, y aún así se los tragó el desierto. Y sus cuerpos están todavía en el desierto. Fue una nueva generación, la generación que no conocieron Egipto,
que no conocían las costumbres de Egipto, con excepción de Josué y Caleb, aquellos dos viejos guerreros que vieron la maravilla de abrirse el mar. Dios abrió con un soplo el mar y su pueblo pasó como por tierra seca. Amén. Josué y Caleb, dos grandes testigos. Los demás perecieron en el desierto y solo las generaciones que nacieron en el desierto fueron las que entraron a poseer la tierra, y los demás quedaron postrados y sepultados en el desierto por el simple hecho de ser renegados, de ser indolentes, de ser rebeldes. Se condenaron ellos y condenaron a muchos de sus hijos. Amén. Entonces, mientras Daniel estudiaba las Escrituras, miró que el tiempo estaba para terminarse, que el tiempo de los 70 años estaba por cumplirse. Daniel solemnemente creyó toda palabra que habló Jeremías el profeta. Amén. Aunque Daniel era profeta, él tuvo la necesidad de leer a un profeta más atrás que él, que hablaba sobre la promesa de Dios de dar liberación a Israel a los 70 años. Creyó, respetó y creyó al profeta anterior, Jeremías. Creyó toda palabra que habló Jeremías, el profeta. Por eso siempre me indicación a ustedes, y donde quiera que voy a predicar, mi indicación es: regresemos al profeta anterior. Amén. Regresemos a los profetas. Regresemos a la así dice el Señor, que ocurrió en nuestro tiempo. Y yo digo esto, dice el profeta, a mi clase. Yo digo esto a mi iglesia aquí, en esta mañana. ¿Deberíamos creer a nuestros profetas? Amén. No lo dicen muy convencidos, pero yo se los digo con todo el convencimiento que pueda haber. Debemos creer a nuestros profetas. No tenemos muchos profetas novotestamentarios, del cual el hermano Branham fue el último profeta enviado a nosotros los gentiles, siendo un gentil también. Amén. Sí, Señor, dice, debemos creer, porque la palabra del Señor viene a los profetas. Ellos tienen, así dice el Señor. Y como no ha fallado ni uno, ni Isaías, ni Jeremías, ni Zacarías, aquellos grandes profetas de Dios, sus profecías se han cumplido al pie de la letra. El propio hermano Branham es el cumplimiento de una profecía antigua
dada por Malaquías. Amén. Ellos tienen así, dice el Señor, y un verdadero profeta nunca variará de la palabra del otro profeta. Grábenselo bien. Porque algunos se han creído con autoridad para cambiar lo que dice el profeta del siglo XX. Nadie tiene autoridad para eso, para cambiar lo que un profeta ya habló en el nombre del Señor. Se lo estoy leyendo. Un verdadero profeta nunca variará de la palabra del otro profeta. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo estuvo en los profetas antiguos, la Biblia lo dice. Que el Espíritu de Cristo estaba en ellos. El propio David fue un profeta, la Biblia también lo dice. El Espíritu de Cristo estaba en él. En Isaías, en Jeremías, Zacarías, Joel, Ageo, Malaquías, todos los profetas. La Biblia dice que el Espíritu de Cristo estaba en ellos, indagando en qué tiempo el Mesías vendría. Todo el Antiguo Testamento, hablado por los profetas antiguos, apuntaban hacia Cristo. Luego vinieron los profetas del Nuevo Testamento. Uno de ellos, este gran profeta, el apóstol Pablo, y Juan, y Pedro. Todos ellos apuntaron también hacia Jesucristo. Y el profeta del siglo XX especialmente nos apunta hacia la persona de Jesucristo. No pueden salirse de ese vínculo que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ese se llama Jesucristo. Amén. Porque un verdadero profeta nunca variará de la palabra del otro profeta. Ellos nunca harán que diga algo que no dice. Por eso siempre tenemos que tener cuidado. Así dice el profeta, así lo dijo el profeta. A veces ni lo dijo así. Pero muchos tratando de implantar su error o su propio pensamiento, su propia doctrina, dice, pues así dijo el profeta. Pero usted dice, a ver, muéstrame. Y cuando se lo muestran, no tiene nada que ver con su forma de creer. Están adulterando la profecía, adulterando la palabra de Dios. Pero un verdadero profeta, ellos nunca harán que diga algo que no dice. No nos atreveremos jamás, por mi parte, a afirmar y a decir que el profeta dijo algo cuando yo sé que no lo dijo. Mejor les digo, bueno, así lo entiendo. Amén. Ellos dirán exactamente lo que dijo el verdadero profeta. Eso los hace a ellos un profeta, porque están predicando lo que un profeta dice. ¿Lo entendieron? Ellos dirán exactamente lo que dijo el verdadero profeta. Eso los hace a ellos un profeta. Podríamos decir en un segundo grado, porque solo estamos expresando con toda la fidelidad que nos hace responsables de lo que decimos. Eso nos hace profetas, pero en ese grado de dar la palabra exacta de un profeta.
Ese es el Espíritu Santo todavía profetizándoles a ustedes. No puede ser otro personaje. Es el mismo Espíritu de Cristo, haciéndonos hablar, amarrándonos, atándonos a un hermoso mensaje. Para muchos pavoroso, porque va en contra de su propia edificación. Están edificando sobre pensamientos de hombres y luego le ponen por sobrenombre, así dice el profeta, pero él no lo dijo. Entonces, cuando tienen eso, que hablamos lo que dice el verdadero profeta, y que eso los hace a ellos un profeta. Entonces, cuando obtienen eso, entonces predicen lo que va a venir. Amén. Porque cuando hablamos, no hablamos de sí mismos. Hablamos lo que Dios dice. Sabiendo esto con temor en sus corazones. Nunca un predicador debe de ser un caprichudo. Que la iglesia crea algo que nosotros pensamos pero que no está en las Escrituras. O alguna revelación o visión que hayamos tenido, pero que contradice algo del profeta, algo de la palabra de Dios. Si contradice al profeta del siglo XX, está contradiciendo a toda la Biblia. Amén. Porque este profeta vino para revelar, con relación a la iglesia, a revelar los misterios que deberíamos conocer. Amén. Sabiendo esto con temor en sus corazones, no sea que ellos dijeran algo errado y desviarían a alguien del camino recto. Ese es un pecado grave. Decir algo errado que el profeta no dijo, entonces estás sacando del camino recto a alguien que va caminando en rectitud con la palabra de Dios. No crean a ningún predicador que diga algo que el profeta no dijo y que contraría la palabra de Dios. Nunca lo vayan a creer. Deben de corroborarlo ustedes con el mismo mensaje y con la misma Biblia. Yo puedo hablar con libertad así porque yo no pertenezco a ningún grupo ministerial, excepto el grupo que Dios haya elegido, escogido para esto. Pero ellos son conocidos porque son apegados a la palabra, son apegados al mensaje. El falso siempre tratará de imponer una revelación falsa sacada de su propia mente o de un espíritu errado. Eso es espíritu anticristo. Y debemos de tener temor de Dios. Nunca trate de implantar a nadie lo suyo propio. Amén. A la iglesia se le enseña la doctrina, el comportamiento, la conducta, orden y doctrina de la iglesia. Entonces, y por eso puede quedarse usted hasta sin gente, es mejor, y no estar dando un mensaje engañoso que los haga vivir en adulterio o fornicación y creyendo que eso está bien. Un verdadero ministro nunca lo expondrá a usted a semejante conducta. Siempre le dirá el camino correcto, aunque eso lo haga perder la amistad de usted. Pero lo más importante para un siervo de Dios es no ofender a Dios,
es no cometer adulterio contra Dios, enseñando como doctrinas de Dios, mandamientos de hombres o revelaciones personales. ¿Lo entendieron todos los que predicamos aquí? Mejor quédese con la palabra, pero tenga cuidado de que siempre sea el Espíritu Santo hablando a través de usted y no sus propios pensamientos, sino la unción real y genuina del Espíritu Santo, para que transmita a la congregación el Espíritu de Cristo y no el espíritu humano resentido. Amén. Primero, fieles a la palabra de Dios. Nosotros nunca queremos hacer eso, desviar a alguien del camino recto, solo por enseñar un capricho y atribuirle eso al hermano Branham. Eso es un pecado grave. Debemos ser respetuosos con lo que los profetas de Dios hablaron. Amén. Nuestro propósito no es desviar a nadie, al contrario, es arrimarlos a la palabra, arrimarlos a Jesucristo, porque llegamos a entender cuál será el final de usted y de su familia cuando usted se aparta del camino o se aparta de la palabra. Y yo no quiero que usted se aparte de la palabra por enseñarle algo errado. Prefiero quedarme solo y no enseñar algo errado simplemente para tener gente que diezme o gente que me dé. Nunca ha sido ese mi propósito. Amén. Y nosotros nunca queremos hacer eso. Yo no deseo eso. Mejor le digo la verdad. Si lo amo con el corazón, debo decirle la verdad, aunque le cause heridas. Pero está escrito: fieles son las heridas del que ama. Sí, lo voy a herir, pero es para sanidad de su alma, para sanidad de su espíritu. Queremos estar absolutamente seguros que tenemos la palabra del Señor. Antes que digamos, así dice el Señor, debemos estar seguros. Amén. Que tenemos la palabra del Señor antes de que digamos, así dice el Señor. Debe ser un mensaje que proviene absoluta y directamente del trono de Dios, o si no, nunca lo deberíamos decir. Qué claro es un profeta hablando. Amén. Y qué difícil a veces es sostener esa palabra, porque va a herir a su hijo, va a herir a su hija, va a herir a su esposo, va a herir a su esposa, va a herir a toda la familia. Pero si los hiere con la palabra y con todo el amor de Cristo en su corazón, con el único deseo de que no se aparten de Dios, fieles son las heridas del que ama. Si usted lo va a decir con dolo, con enojo, con intención de venganza, estoy hablando de nosotros los predicadores, con intención de ofender, quítese del púlpito. Usted no tiene que hacer aquí en este púlpito hasta que sea lleno del Espíritu de Cristo. Nada tiene que hacer en este púlpito si no es ungido con el Espíritu de verdad, ni en este púlpito ni en ningún otro. Amén. Debe estar parado aquí con su conciencia limpia,
Y Dios le bendecirá por eso. Mire, mientras él estudiaba las Escrituras, él vio que los 70 años estaban para terminarse. Y así que, siendo que él ya había estado allí 68 años, le quedaban 2 años más en el futuro para que Dios restaurara su pueblo, su tierra natal. Amén. Entonces fue cuando el ángel bajó para hablarle, para enseñarle, para instruirlo. El ángel Gabriel, el ángel mensajero a la iglesia judía. Él vino a María, Zacarías, y él es uno de los grandes ángeles del cielo, el ángel Gabriel. Amén. Y no trajo él a nuestro hermano Daniel una salutación tan maravillosa de parte de Dios. Daniel, tú eres muy amado. Oh, hermano, eso no sé, haría que me derritiera yo. Si un ángel viniera y dijera, eres muy amado. Nos lo puede decir un ángel terrenal. Y es más poderoso que un ángel celestial. Pero cuando usted sabe que un mensajero, un ángel mensajero, que baja del trono de Dios y viene y le dice, Daniel, tú eres muy amado. ¿No les haría a usted sentirse bien el pensar que Dios les ama? Amén. Pues ahora imagínense en los tiempos de Jesús, cuando el mismo Dios bajó en carne para manifestarle a la gente cuánto los amaba y sanar todas sus enfermedades y sus dolencias. Aunque yo no fuera, dice el profeta, muy amado, solo me gustaría saber que soy amado un poquito allá arriba. Amén. Eso sería suficiente para mí también. ¿No les gustaría a ustedes? Claro que sí. Y la congregación dice, amén. Claro, nosotros quisiéramos que un ángel celestial viniera y nos dijera, Pedro, tú eres muy amado, varón de Dios. Amén. Seguro que sí. Solo que Él piensa en mí de vez en cuando. Eso sería suficiente, dice. Me dan ganas de gritar. Pues yo grité en mi alma y en mi espíritu y cerré los ojos. Brinqué por los valles, volé por montañas. Cuando estaba leyendo estas cosas. Júzgame por lo que tú quieras, Dios. Pero sé que nunca me condenarás por haber escondido tu palabra. Amén. Me dan ganas de gritar el pensar que Él aún tiene cuidado de mí. Por eso ayer que fui con el médico, yo oro primero a Dios. Pon en la mente de este médico, Señor,
y háblame tú a través de él. Por eso el profeta dice, antes de ir a ver al médico, oré a Dios. Fue lo que hice, porque mi deseo era estar fuerte para hablar en esta mañana. No sentir cansancio, no sentir debilidad. Y el profeta también dice, si va a ver el médico, haga lo que él dice. Porque antes venían muchos, pues yo fui con el médico y me dio esto, pero no, yo mejor, no, le dije, si usted fue a ver al médico, ore a Dios antes de ir a verlo. Ore a Dios por él, para que ilumine su mente y le dé la cosa exacta que usted necesita. Y haga como él dice. Si no va a ser como él dice, ¿qué va a hacer allí? Hacer perder tiempo. Si va es porque va a hacer lo que él dice. Y me dijo, bueno, dice, si a los 3 días no se le ha quitado, voy a tener que mandarlo a sacar una radiografía. Porque si no los bronquios se van a congestionar, se va a cerrar el pulmón. Le dije, lo entiendo, le dije, pero no tenga cuidado con esto que usted me va a dar, con eso es suficiente, le digo, va a estar listo. Sería por miedo a la inyección que me sentía sano. Pero no, yo tenía que hacer lo que el médico dice porque es una orden de un profeta. Una vez, con un profeta de la Biblia antiguo, fue un enfermo con el profeta, no me acuerdo cuál de ellos, si Isaías o Jeremías o uno más atrás o más adelante. El profeta le dijo, ve y hazte una torta de higos y te la pones allí. Pues fue, hizo la torta de higos y se la puso. Dice el hermano Branham, quizá la torta de higos nada tenía que ver, pero fue una palabra que le fue dada y él debería obedecerla. Digo, bueno, Dios, pues yo creo que tú eres el sanador. Toda sanidad viene de Dios. El diablo no lo va a sanar. Cuando habla de milagros mentirosos, son por aquellos ministros que tienen don de sanidad. Y luego tienen una doctrina errada. Entonces la gente, por lógica, dice, pues si estuviera mala su doctrina, pues no me hubiera sanado. Entonces a través de una maravilla, un milagro, la gente llega a creer una enseñanza anticristo. Pero la sanidad viene de Dios. Dios es la única fuente de sanidad. Amén. Y me tomé todo lo que me dijo. Uy, hermano, entonces cuando ore por mí no voy a ser sano. Pues si esa es su fe, pues no va a ser sano. Pues yo sigo creyendo que si oro, pues yo he andado bien enfermo y oro por otro enfermo y el enfermo sana y yo sigo enfermo. Dijo el profeta, el don no es para mí, es para la novia, dijo. Y él vio médicos. Por eso su hijo le decía, papá, di la palabra. Cuando estaba viendo Billy Paul a su padre aprensado en el carro, di la palabra. Pero él solamente cerraba sus ojos. Y luego le dijo, papi, dice, mamá murió, dice. Y ya él hizo por extender el brazo y la tocó y oró por ella y volvió a la vida.
Y él de todas maneras allí atorado. Pero él trajo a la memoria lo que su padre le había dicho. El don no es para mí, es para el beneficio de la novia. Entonces él resucitó muertos, detuvo tempestades de nieve. Hermano, muchas maravillas, maravillas. No estamos hablando de milagros, sino de maravillas. Así yo digo, bueno, pues oro por otros y sanan. Otros nada más me han tocado y ya, y otros nada más se han acercado y desaparece la enfermedad. Yo tengo que ir a ver un médico. Bueno, pues voy a ver un médico. ¿Qué me cuesta ser humilde, ir a ver un médico? Yo como ministro, y que les testifico a ustedes de haber visto niños que nacieron paralíticos sanar, hombres encorvados por 14 años, conocidos en todo el pueblito, interesarse en una de mis primeras campañas en la calle que hacía yo. Sanó, hubo esos milagros. Un niño, rescatarlo en plena agonía y decirle que estaba durmiendo. Le dije a su madre, solo está durmiendo. Pero ni yo premedité palabras, ni pensé palabras que decirle. Solo cuando lo vi, sí lo vi agonizando, pero salieron las palabras. Solo está durmiendo, le dije. Cárguelo. No se preocupen, estaba peor el viernes. Y lo cargó. 8 días estuvo en el hospital, solo con puro suero. No volvió a abrir sus ojos ni nada. Y le dijeron los médicos a su padre, llévatelo a morir en la casa, dijo. Porque si muere aquí en el hospital es mucho papeleo y mucho engorro para ti. Mejor llévalo y que esté allí su mamá con él. Y que muera allí en la casa. Yo mismo fui a sacarlo del hospital con su padre. Y en la noche entró en plena agonía. Y decirle a la madre, solo está durmiendo, hermano. Cárguelo para orar por él. Y lo cargó. Ni siquiera fue una oración escandalosa. Dios no necesita eso, pues a veces lo hacemos quizás para darle fe al que estaba, por el que estamos orando, pero en este niño inocente sentí el dolor de la madre, el dolor de su padre. Era el único hijo varón y sentí mucha misericordia, me acuerdo. Y oré por él y tan solo dije, espíritu de muerte, aléjate de él en el nombre de Jesucristo. Y le estaba poniendo mis manos sobre su cabecita y cuando dije eso, despertó llorando. Y siguió llorando. Le dije, hermana, démelo y voy a prepararle una mamila. Ya será algún muchacho de 20 o 25 años. Quizás ya se casó, ya tiene mucho que no voy a verlo. Y no lo había visto hasta que él tenía como 15 años y cuando fui a verlos, le dijo su madre, él es el hermano Tacho. Vino y me abrazó. Un niño que estaba en agonía. Digo, yo oro por este catarro mugroso y no se me puede quitar. Pero sí recuerdo cuando éramos muy pobres, ni para ir a la Cruz Roja. Pero Dios nos mostró muchas veces que Él
sana a los enfermos y que resucita a los muertos. Pues ¿cómo no voy a creer en Él? Sigo creyendo que Él es el sanador. Si estuviera en un lugar en el monte por allá, no quedarían otras pastillas que tomar más que pastillas rodillón. Pero a veces no nos gustan ya las pastillas rodillón. Todo tiene un propósito. Pero siempre, cuando voy a ver un médico, pienso en Dios y en las palabras del profeta. Si va a ver el médico, haga como Él dice. Si los médicos y los predicadores se unieran, sería una gran cosa. Palabras textuales del hermano Branham. Y aquí estoy y todavía no me canso. Y fíjense lo que... Santo Dios, las 12. Que dicen, ay, qué bueno que volteó a ver. Pues se me hace muy temprano. Pero ahorita nos vamos. Yo creo que esto que hemos estado hablando pues nos ayuda bastante. Nos hace volver los ojos a lo sobrenatural. Dejar de ser un poco mundanos, pensando en el dinero. ¿Cómo voy a sacar dinero? ¿Quién me va a dar dinero? Y venimos todos atribulados. Y estamos oyendo la predicación y ya no la oímos, estamos pensando en lo tracalero que somos. ¿Qué me va a decir aquel? No le di de almorzar. A lo mejor sale enojado porque el ayuno provoca enojo. Si no es un ayuno para Dios, pues está el estómago vacío y tiene los jugos gástricos. Y el gruñerío de tripas son jugos gástricos que se mueven y producen en algunos coraje. Otros salen como alma que lleva el demonio. No, como 10,000 demonios. A veces ya ni alcanzo a saludarlos. Pues van hambriados. Y otros, pues, ¿a quién le pediré dinero? ¿Quién me prestará? Y estoy hablando de los que en verdad necesitan. Dios, pues muévele el corazón a esta piedra que va pasando por aquí. Y nada. Y usted enternece sus ojitos y nada, ni eso conmueve ni al predicador, ni al copastor, ni el diácono, ni no, porque él va a encerar su carro. ¿Cómo nos conviene volver a lo sobrenatural, a la palabra ungida, a los corazones ungidos, para tener esa relación positiva con lo sobrenatural, con la palabra? Otras, ay, qué bonito le quedó el pelo rubio a aquella. Yo creo que a la tarde le voy a dar una pintadita. Y no, por luego se ven pelos de elote que no son de allí. Y ya son elote viejo, no elote tierno. No lo digo por una, pues digo, pues todas tienen ese deseo, dice el profeta, de quererse ver bonitas. Cuando lo hace para que su esposo la vea siempre bonita, bueno, quizás hay una puerta de escape. Pero si lo hace para que los hombres la vean bonita, algo está mal dentro de usted. Yo siempre he dicho, uno ama a su esposa por lo que ella es. Amén. Y cuando es por lo que ella es por lo que está adentro. Como le dije a la primera, le digo ahora a la segunda. No tienes, si se llega el tiempo, no tienes que pintarte, no tienes que maquillarte, no tienes que hacer esas cosas para gustarme a mí. Lo de adentro está intacto. El carácter, el trato que me das,
Y eso es bellísimo. Eso es hermoso. Y no estoy diciéndolo por presumir, sino por lo que estoy viviendo. Y yo también trato de ser un caballero, porque así lo fui con la otra, con la difunta. Entonces lo de adentro no cambia, pues sigue tratando a lo que se ama. Amén. Y no quiero mezclar lo antiguo con lo nuevo, porque a veces eso produce estorbos. Y entonces batalla uno para desprenderse de aquella costumbre y seguirla ejerciendo, pero en una forma pues quizás más tierna, más cariñosa, porque ella es una principiante en el matrimonio. Y trato de ser dulce. Me imagino que a veces fallo, pero no tan feo como, gracias a Dios que ya no he oído a nadie aquí regañando a su esposa, que tú, que oye, pues ¿qué tienes, gandalla? Así no es un cristiano. Un cristiano no trata a su esposa así. Un cristiano sabe lo que escogió. Carácter. Hoy si hubiera conseguido una más hermosa, ¿para qué? Dios no me guió a eso. Dios no me guió a ver la hermosura de afuera. Siempre me guió a ver la hermosura de adentro. Porque eso no se hace viejo. ¿Te enamoras de lo de afuera? Pues cuando yo esté más gordota o canosa, pues ya no la vas a querer porque ya no está como cuando tú te enamoraste de ella. No, enamórate de lo de adentro. Amén. Eso es lo bello, lo de adentro. Por eso debemos mantenernos en este mundo sobrenatural, en esta dimensión sobrenatural que es la palabra de Dios. Hermanos, y aunque todavía no llegamos allí, pero vamos a llegar. Les recomiendo que lean en el Génesis, creo que es el capítulo 44, 45. Déjenme ver, que habla sobre José. Bueno, no hay pierde, ustedes búsquenlo en su casa. Es 44. Más agarra 44, 45, 41, 40. Qué buena tarea, Señor. Desde el 39. No, todavía va más atrás. Pues yo una vez me puse, ahora, en esta semana, a leer Jeremías y para cuando acordé ya lo había terminado. El profeta Jeremías. Desde el 37, José es vendido por sus hermanos. Y léalo hasta el 45. Les voy a dejar esa tareita para de aquí al el otro domingo son los bautismos. Bueno, como quiera se les voy a dejar de tarea. Jacob y su familia en Egipto. No, hermano, agarra más. Creo que está el 47. Es la tarea que les dejo para que yo no tenga que entrar mucho en detalles, como lo hace el hermano Branham aquí, que no entra mucho en detalles porque dice, ustedes ya conocen la historia. Bueno, si han visto la película,
Les aseguro que leyéndolo en la Biblia, usted va a entrar en esa dimensión. Va a entrar en esa dimensión. Y para usted va a ser más cautivante que una película. Y llorará. Llorará con José y con la conducta de sus hermanos. Entonces, desde el 39, a ver quién es capaz de leerlo hasta el 47, les dije, hasta el 47, 7, 8 capítulos. No es nada. Y verá usted, porque vamos a entrar en una parte donde el profeta se alarga más. Déjeme, nos quedamos aquí. No quiero atiborrarlos porque no, ya no vengo a la tarde, ya voy bien lleno. Apenas necesito la tarde entrar en reposo para digerir bien esto. No, véngase a la casa de Dios y venga a gozarse. Entonces nos quedamos aquí, donde el profeta dice: solo me gustaría saber que soy amado un poquito allá arriba. ¿Y les gustaría a ustedes? Claro, y a mí también, seguro que sí. Solo que Él piensa en mí. De vez en cuando me dan ganas de gritar. El pensar que Él aún tiene cuidado de mí. Hermano, todo eso que estoy leyendo aquí, yo lo he experimentado. Y cuando caminé solo en el monte, muchas veces lloré solo, pero con mucho gozo, debajo de un árbol. Me sentaba a descansar en mi caminata y me ponía a meditar eso. Y eso me hacía llorar a solas. No tiene que tener testigos para ser bendecido por Dios. No necesita. Bueno, si no hay más, corra dentro de su casa y grite y glorifique a Dios. Eso espantará mucho demoniaje que hay allí adentro. No sabe, porque es como entrar a un cuarto oscuro y prender la luz. Empieza el cucarachaje a correr por todos lados. Así es cuando entramos en un avivamiento personal, porque los avivamientos entre los gentiles son avivamientos personales. Cuando nos agarra a todos juntos, pues todos traemos avivamiento. Amén. Y a veces quisiéramos que todos nos oyeran hablar lenguas, quisiéramos que todos nos oyeran profetizar o cantar en otras lenguas. Pues yo lo hice mucho en mi juventud y lo sigo haciendo cuando estoy a solas. Tengo mis propios Pentecostés, porque Pentecostés aquí está. Él no se muere. Ese Pentecostés genuino no se envicia, no se corrompe. Está siempre, el hombre está feliz. Por eso a veces, aunque ande muy enfermo, usted casi ni me lo va a notar. Casi ni me lo va a notar. Muchas veces me he parado aquí ardiendo en calentura, nadie lo nota, ni yo. Hasta que no salgo me acuerdo, pues si yo tenía calentura, tenía fiebre, tenía. Pero es maravilloso tener esa consagración personal. Esos momentos en que usted recibe la vindicación de Dios de ser un hombre o una mujer aprobados por Dios, aceptados por Él. Porque si es, que todos me oigan, que todos me oigan, pues sí quisiéramos que todos lo supieran, pero a veces es solo vanidad. A veces es solo
Hoy ahora sí van a decir que la hermana fulana ya se compuso. Quiere decir que mi viejo ya se compuso. No, nada más salen de la iglesia y salen peleando. Pues ¿cuál compuso? Pues claro, gracias a Dios por la bendición que recibes. Pero cuando salgas no la pisotees, porque el espíritu se contrista y se aleja, y solo nos quedamos como los campeones. Aquella gran pelea que yo tuve con tal adversario, y nada más le metí un gancho al hígado y un uppercut y se fue a la lona. Y ya, pues ya no tienes nada de eso, pero todavía estás acordándote de tus viejas glorias. Vive con esa gloria presente de victoria. Amén. No deje que el diablo le estorbe en nada. Créale a su pastor lo que él le predica de la palabra de Dios, y deje de escuchar a espíritus extraños metidos en hombres o mujeres alejados de Dios, alejados de la palabra, pero que son muy consejeros. Pero eso no les sirve de nada. Y no deje que eso la saque a usted, mujer. Quédese en la palabra. Quédese en su Pentecostés. Quédese en ese ungimiento, para que usted, su mente, aunque se distraiga en su trabajo y eso, su espíritu está en otra dimensión. Y su carne no podrá ser atraída de la concupiscencia que existe en uno mismo, dijo Santiago. No nos permitirá ser vencidos por la tentación. Uno tiene que mantenerse en esta dimensión de la palabra, aunque el cuerpo tenga que ir a trabajar o a hacer cosas normales. No vaya usted a decir, yo por eso ni trabajo ni salgo de mi casa, me rasco mi pancita y a dormir. No salgo para no tener tentación de nada. Pues hombre, levántate, entonces ponte a barrer, ponte a limpiar, ponte a hacer algo, ponte a hacer de comer. No, eso es de las viejas. ¿Qué viejas ni qué tus narices? Claro, es bajo su responsabilidad. Pero cuando se tiene niños, uy, ¿cómo entretiene a un niño? A la mujer no la deja hacer cuando están despiertos. Cuando están bebitos, sí, pues unas hasta les zampan el refresco y ya les empiezan a dar coca para que no llore. Pues no hagan eso. Pero uno tiene que estar con su compañera siempre. Amén. Y yo les estoy hablando de lo que yo he vivido y sigo viviendo. A mi esposa le decía, no, tú no barras la calle. Yo me levanto temprano y yo la barro. Y por muchos años yo barrí la calle, la banqueta, recogía basura, todo eso para que ella no lo hiciera. Siempre he sido así. Tratar de ser solidario con mi compañera. Claro, no somos perfectos, pero siempre estamos en el tiempo exacto para ayudarles, y más cuando tiene niños que atender. Tiene que saber que la atención de la esposa está dividida para usted y para su hijo, aunque sea uno. Y ahora a mí pues siempre le digo, no hombre, ande de desayunar, de comer primero al niño y luego yo puedo aguantar. Y me pongo yo en segundo lugar en atenciones, porque atender a un niño es responsabilidad de dos. Atender dos niños sigue siendo responsabilidad de dos.
Y aunque llegue a tener 20, la responsabilidad es de 2. Ay, dice mi hermana, ay, qué bárbaro. No, ahora ya no se ve eso. Pero yo conocí una mujer que tuvo 24 hijos, 24 partos, ¿se imaginan? Le dije, oye, pues cada año estaba usted en estado entonces. Pues sí, dice, cada año, cada año. Pues no había pastillas ni había nada de esas cosas. Y nos decían que compráramos tele, pero no, dice, no. Y tuve 24, dice. Y míreme, aquí estoy. Está fuerte la señora, pues todavía de esa madera antigua. Pues la madera de ahora ya nace muy apolillada, muy... Le pasamos mucha polilla. O los hacemos que nazcan en luna nueva o ser engendrados en luna nueva, pues nacen todos débiles y todos. Porque la luna rige el nacimiento de todo ser vivo. Según en la luna que nazcas o que eres engendrado, eso tiene una historia para tu vida. Una historia biológica. Amén. Según qué luna haya estado vigente cuando tú fuiste engendrado. Pues hay luna nueva, cuarto creciente, hay luna llena y cuarto ¿qué? Menguante. 4 fases de la luna. En las edades de la iglesia son 7 fases, por los tiempos, por la historia, por la luz que hubo en esas edades. Y una vez la luna lo manifestó en un eclipse. Amén. Y de allí el profeta se inspiró para sacar esas 7 fases de la luna por la forma en que estuvo iluminada, hasta que en la última fase eclipsó totalmente. Y eso que él dibujó, Dios lo proyectó en la pared. Muchos cayeron desmayados, pues no acostumbrados a lo sobrenatural. Creen más en la llorona, en que un ángel de Dios les pueda hablar. Creen que es más fácil que se le aparezca la llorona. Sí, y también los hombres. Y no crea que es algo privativo de las mujeres, de todo ser humano. Miedo a la llorona. Y salen al oscuro y es más fácil que piensen en la llorona que piensen en un ángel de Dios que venga a hablarles para corregirlos o algo, aunque un ángel terrenal aquí les hable siempre. Pero tienen hambre de lo sobrenatural, pero del lado equivocado. Y la llorona existe en todo el mundo. Pues en todo el mundo la ven. Ay, la mujer de blanco. Samuel vio la mujer de blanco. Ya se me desapareció. Nada más empecé a hablar de eso y yo creo que se levantó. Sí, cruzando aquí la cerca, cuando había cerca de púas, de alambre, se iba por allá para irse allá con Omar a ver la televisión. Y donde se agachó y empujó el alambre hacia abajo para hacer el hueco para pasar. Y cuando volteó, vio la mujer de blanco que venía así. Patitas para cuando son. Voy a dar hasta la cocina, ya vivíamos atrás. Y en todo el mundo dicen que sale la mujer de blanco.
Entonces, creen, hasta los cristianos creen y tienen fe de que cuando salen al oscuro van a ver la mujer de blanco. Mejor tengamos fe que Dios nos puede mostrar algo de Él. Amén. Pero si usted dice que vio a Cristo y usted no cambia, usted está mintiendo. Dice el profeta, eso lo cambia a uno radicalmente. En Pentecostés había muchos, yo vi el rostro del Señor. ¿Y por qué no cambias, hijita? ¿Y tú por qué no cambias, hijo? Si ves ángeles, tienes visiones, pues son visiones de la mente. Visiones, algo que ves, como yo estarlos viendo a ustedes. Esa es una visión, ver lo sobrenatural, verlo, no cerrar los ojos y echar la mente a volar, no, eso es la mente. Ese es un pensamiento. Pero una visión, tú no tienes que estar dormido, ni tienes que estar soñando. Una visión es que tú lo estás viendo. Eso es visión. Entonces, pues pónganse de pie, hermanos. Pues ya son las 12:30. Pero es como si fueran las 11:30 de antes. Ponga eso en su mente y verá que eso nos hace sentir descansados. Entonces, bueno, ahorita damos el aviso. Padre, te damos gracias por habernos permitido estar en esta mañana oyendo estas palabras de tu siervo el profeta, Señor, tratando de hacerlas nuestras, porque son para nosotros, Señor. Te damos muchas gracias, Dios, por tu pueblo y por la paciencia que tu pueblo tiene para oír todavía, Señor, lo que tu siervo el profeta habló en tu nombre. Bendice a tu pueblo, Dios, porque así lo dice en Apocalipsis, que bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía. Y somos bienaventurados cada vez que lo oímos, Dios. Con esta bienaventuranza, Señor, llévanos a nuestros hogares sintiéndonos bienaventurados por ser oidores de este gran mensaje, y que no seamos solamente eso, oidores, sino hacedores de tu palabra, hombres y mujeres con decisión de tener ese cambio eterno en nuestro interior, ese nacimiento en una nueva creación. Padre, concédenos estas cosas benditas, y yo las pido para esta iglesia, Señor, que si no llegamos a tener otro don, que sea el don del amor, entonces, derramado en nuestros corazones, Señor. Padre, al salir de este lugar nos encomendamos a ti, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, el aviso es por los bautismos. El próximo domingo